Muy buenas tardes, soy la doctora Diana Hernández. En los próximos minutos abordaremos el tema de errores diagnósticos en la tomografía abdominal, ya que es una de las herramientas diagnósticas más utilizadas en la práctica clínica. Sin embargo, la interpretación de sus hallazgos no está exenta de desafíos. En ocasiones, lo que parece una lesión corresponde a una variante anatómica normal. En otras, la fase de adquisición del medio de contraste o factores técnicos pueden modificar la apariencia de los órganos y generar dudas diagnósticas. Distinguir entre un hallazgo verdadero y un pseudo hallazgo requiere no solo conocer la anatomía y la fisiopatología, sino también conocer las características de cada protocolo de adquisición. En esta revisión analizaremos los errores diagnósticos más frecuentes de la tomografía abdominal, enfatizando aquellos derivados de variantes anatómicas, fases de adquisición y otros factores que puedan conducir a interpretaciones erróneas, así como estrategias para reconocerlos y evitarlos. Comenzaremos con los patrones de realce esplénico que podemos visualizar por tomografía. Para interpretar correctamente los hallazgos debemos conocer no solo las patologías esplénicas, sino también su anatomía, fisiología y su comportamiento normal tras la administración del medio de contraste. Recordemos que el parénquima del vaso se le va a conocer como pulpa y que está constituido por una pulpa roja y una pulpa blanca. La pulpa blanca va a ser tejido linfoide rodeado por pequeñas arterias y cuya función va a ser inmunológica. La pulpa roja van a ser aquellos vasos sanguíneos irregulares denominados sinusoides, cuya función principal pues es la filtración de la sangre y la eliminación de células envejecidas o con alguna alteración morfológica. En el vaso van a existir dos tipos de circulación, una circulación abierta y una circulación cerrada. La circulación abierta va a constituir del 80 al 90% del flujo sanguíneo dentro del vaso y la sangre finalmente llega a los capilares, a la pulpa roja, y aquí los macrófagos van a eliminar a los eritrocitos y por lo tanto va a ser de flujo lento. La circulación cerrada es la sangre que pasa de los capilares a los sinusoides y luego de los capilares sinusoides y luego a las venas y corresponde a la forma habitual de todos los órganos y por lo tanto pues este va a ser un flujo rápido. Esta diferencia de velocidades entre la pulpa roja y la pulpa blanca pues va a condicionar tres patrones por tomografía, recordando que la pulpa roja va a realzar precozmente, o sea, en la fase arterial, y va a determinar un realce heterogéneo o atigrado y no se debe de confundir con patología, especialmente con lesiones o infartos. Y la pulpa blanca, pues al tener un flujo más lento, va a tener un realce más tardío y por lo tanto esperamos un realce a partir de los 60 segundos. Los tres patrones que vamos a distinguir por tomografía va a ser el patrón arquiforme, que van a ser bandas alternadas de baja y alta densidad que pueden parecer anillos o rayas de cebra, el realce focal, que va a ser un área única de baja densidad, y el realce difuso, una apariencia moteada. Vamos a ver algunos ejemplos de ellos. Estos patrones de realce se deben principalmente al agrandamiento del vaso, a la edad del paciente y a la tasa de inyección del medio de contraste. El primer ejemplo es el patrón arquiforme en una tomografía obtenida de 23 segundos y se va a caracterizar finalmente como una forma de ondas hipodensas alternadas de ondas de mayor densidad que dan un aspecto cierto psicodélico o un aspecto de rayas de cebra. Y el segundo realce que podemos visualizar y que es más frecuente en población pediátrica es el realce focal. Tenemos el ejemplo de una tomografía obtenida a los 28 segundos, donde vemos un área única de baja densidad, y por último el patrón de realce difuso o moteado en un ejemplo de una tomografía obtenida a los 31 segundos, donde vemos un realce heterogéneo difuso con múltiples áreas de menor densidad. Bien, en el análisis diagnóstico de una patología esplénica debemos de considerar que la pulpa roja realza precozmente en la fase arterial y esto nos va a generar los diferentes patrones de realce que hemos estado mencionando, mientras que la pulpa blanca va a tener un realce más allá de los 60 segundos. Por lo tanto, se espera que el vaso se muestre homogéneo en fases venosas adquiridas mayor a los 60 segundos por el realce de las dos pulpas. Entonces, una fase venosa tardía nos va a ayudar a hacer diagnóstico diferencial en la patología esplénica, ya que el realce esplénico no homogéneo en fases tempranas pueden llegar a imitar traumatismos esplénicos, laceraciones, contusiones e incluso infartos
infarto esplénico. Tenemos el ejemplo de una tomografía adquirida a los 40 segundos después de la administración del contraste, donde el contraste lo vemos un poquito más en estructuras arteriales y por lo tanto el vaso va a presentar un patrón de realce moteado. Se adquiere una segunda fase más allá de a los 70 segundos y observamos un realce homogéneo del vaso, por lo tanto podemos descartar cualquier patología esplénica. Analicemos el siguiente caso. En la fase temprana adquirida a los 40 segundos se observa un realce heterogéneo del vaso. Este patrón de realce heterogéneo persiste en la fase más tardía obtenida a los 65 segundos, lo que nos indica que existe patología, ya que se esperaría que el realce del vaso fuera homogéneo en las adquisiciones que se realicen después de los 60 segundos, donde existe el realce de las dos pulpas. Este caso se trató de un infarto esplénico. Entonces tenemos que no olvidar que durante el análisis se debe de valorar la fase vascular, si fue obtenida en una fase arterial o una fase un poco más tardía, así como la morfología de la lesión, si es compatible con algún patrón de realce o tiene alguna morfología en cuña característico de los infartos esplénicos, así como valorar los hallazgos asociados y el contexto clínico si contamos con ello. Ante la duda diagnóstica de patología esplénica, recomendamos realizar una fase tardía mayor a los 60 segundos por el realce de las dos pulpas, donde se espera el realce homogéneo del vaso. Al abordar una lesión pancreática es fundamental considerar la posibilidad de un vaso accesorio intrapancreático, ya que se puede simular una neoplasia y conducir a un diagnóstico erróneo e incluso a procedimientos innecesarios. Esto se explica porque durante la embriogénesis el vaso se desarrolla a partir de múltiples componentes más pequeños y algunos de los cuales pueden persistir en localizaciones ectópicas. Tanto en tomografía como en resonancia magnética existen hallazgos que orientan hacia este diagnóstico y un vaso intrapancreático se presenta como una lesión sólida, homogénea e hipervascular, generalmente menor a los 3 centímetros y se localiza muy frecuentemente en la cola de páncreas. Característicamente va a mostrar un realce heterogéneo en la fase arterial, volviéndose homogéneo en la fase venosa, reproduciendo el mismo patrón de realce que el vaso normal. Otros estudios, como el uso de tomografía por emisión de positrones con glóbulos rojos marcados con tecnesio 99 o bien la gammagrafía con tecnesio 99, entre otros, van a permitir una mayor aproximación diagnóstica. Entonces, por ello, siempre que identifiquemos una lesión hipervascular en la cola del páncreas, debemos de compararla con el patrón de realce del vaso antes de asumir que se trata de una neoplasia. Entonces, ¿cómo podemos abordar el diagnóstico diferencial del vaso intrapancreático con las lesiones hipervasculares pancreáticas? Primero debemos de ver si esta lesión hipervascular tiene comunicación vascular, ya sea que se trate de algún aneurisma venoso o un aneurisma arterial, o si el paciente tiene datos clínicos de algún tumor neuroendocrino, recordando que estos tumores van a ser hipervasculares tanto en fase arterial como en fase venosa. Y en resonancia magnética pues va a tener un comportamiento hipointenso en T1 e hiperintenso en T2, más restricción a la difusión, o saber si el paciente tiene historia de algún tumor primario hipervascular como lo son mama, riñón, pulmón, entre otros, y que pues esté dando metástasis hipervasculares al páncreas. Hallazgos incidentales que podemos encontrar en el análisis de una tomografía de abdomen es la presencia de tejido esplénico ectópico conocido como esplenosis. Esta es una afección adquirida tras algún traumatismo o alguna cirugía abdominal y se produce por la siembra de tejido esplénico en diversos compartimentos del cuerpo. Entonces podemos encontrar tanto esplenosis abdominal como esplenosis torácica. Tanto en tomografía como en resonancia magnética vamos a observar focos esplénicos ectópicos que suelen ser pequeños, sésiles y múltiples y van a crecer tanto en superficies serosas como en superficies peritoneales y con el tiempo pueden llegar a crecer hasta alcanzar un tamaño considerable. Lo que sí debemos de tener en cuenta es que este tejido ectópico esplénico va a tener un realce muy similar al vaso, siendo heterogéneo en fases arteriales y siendo más homogéneos en las fases venosas tardías.
El diagnóstico diferencial de la esplenosis se tiene que hacer con la poliesplenia y los vasos accesorios. La poliesplenia van a ser múltiples esplenúnculos sin un vaso principal. Frecuentemente va a ser del lado izquierdo y van a estar asociados a cardiopatías congénitas, malformaciones genitourinarias, gastrointestinales, vasculares e incluso dextrocardia. Mientras que los vasos accesorios van a ser vasos supernumerarios que pueden medir menos de 1 centímetro y que van a estar separados del vaso pero cercanos al vaso principal. Tanto la poliesplenia como los vasos accesorios van a ser congénitos, no son adquiridos como la esplenosis, y van a conservar el aporte arterial de la arteria esplénica, mientras que en la esplenosis su aporte va a ser finalmente a través de la serosa o del peritoneo. Otro hallazgo que puede simular lesiones es la apariencia hipoecoica del páncreas ventral, variante de la normalidad visualizado por ecografía y se presenta clásicamente como una pseudolesión hipoecoica, y esto es secundario a las diferencias embriológicas entre el esbozo pancreático ventral y dorsal, que favorece un depósito desproporcionado de grasa en el páncreas, resultando un mayor depósito de grasa en el páncreas dorsal, por lo tanto se va a ver más ecogénico por ultrasonido y como consecuencia la porción derivada del páncreas ventral, proceso uncinado y cabeza pancreática va a permanecer relativamente hipoecoica en la ecografía. Esta apariencia puede simular una lesión focal pancreática constituyendo un pseudotumor. El diagnóstico de páncreas ventral hipoecoico se realiza generalmente mediante ecografía. Comúnmente debemos de considerar la situación, la cual vamos a observar una pseudolesión a nivel del proceso uncinado o cabeza del páncreas. No va a haber alteraciones asociadas como dilatación de los conductos, va a ser una adecuada delimitación lineal entre ambas áreas y vamos a obtener resultados normales en las pruebas de laboratorio. Si es necesario, se puede realizar una tomografía o una resonancia magnética para confirmar la ausencia de masa. Tenemos aquí el ejemplo de un páncreas ventral hipoecoico que simula una lesión pancreática focal en una mujer de 48 años. En la ecografía, pues se observa un área hipoecoica en el páncreas ventral y en la resonancia magnética contrastada en fase tardía, pues muestra una apariencia normal del proceso uncinado. Otro hallazgo que puede simular una lesión pancreática es la esteatosis pancreática focal y es más frecuente que se visualice en pacientes obesos o de mayor edad. En imagen se va a observar como un área hiperecogénica en ultrasonido e hipodensa en tomografía. Sin embargo, si la lesión no contiene suficiente grasa macroscópica, puede llegar a simular una lesión sólida pancreática. Cuando la grasa no es evidente en tomografía, la resonancia magnética es fundamental, ya que nos va a permitir identificar la grasa microscópica mediante la pérdida de señal en las secuencias de fase y fuera de fase, confirmando así el diagnóstico. Aquí presentamos el caso de una mujer de 69 años, quien en la tomografía simple pues se observa una lesión hipodensa en la cabeza de páncreas, que podría sugerir un adenocarcinoma. En la resonancia magnética, en las secuencias de fase y fuera de fase, muestra una pérdida de señal de la lesión en fuera de fase, hallazgo que confirma la presencia de grasa microscópica y que favorece el diagnóstico de esteatosis hepática focal, descartando así una lesión tumoral. Otra clave para diferenciarla de un tumor es la ausencia de efecto de volumen y de alteraciones ductales o vasculares. Hablaremos brevemente de la pancreatitis del surco, que es un subtipo de pancreatitis crónica focal que se presenta en el surco entre la cabeza pancreática y el duodeno. La importancia es que la pancreatitis del surco se puede llegar a diagnosticar frecuentemente y erróneamente como un adenocarcinoma pancreático. Muchos casos se someten a cirugía con malignidad como diagnóstico preoperatorio. La situación clínica típica de la pancreatitis del surco es que se reporta principalmente en hombres alcohólicos de mediana edad. Se desconoce realmente su etiología, pero se sugiere la inflamación secundaria a la obstrucción del conducto de Santorini o a la inflamación del tejido pancreático heterotópico. Entonces, su importancia es que se diagnostica frecuentemente y erróneamente como un adenocarcinoma pancreático. Sin embargo, en la pancreatitis del surco no va a existir una elevación significativa de las enzimas pancreáticas ni de los marcadores tumorales.
Los hallazgos en imagen dependerán de la fase de la enfermedad. En la fase aguda predomina el edema, mientras que en la fase crónica va a predominar la fibrosis. Las imágenes transversales suelen mostrar una masa en la cabeza pancreática adyacente al duodeno, con escaso realce en la tomografía. El conducto pancreático y el colédoco pueden mostrar leve ectasia, pero no suelen estar dilatados de forma marcada, y clínicamente la ictericia es poco frecuente. En este ejemplo de tomografía con reconstrucción curva en axial y coronal con contraste en un hombre de 55 años con un año de historia de dolor abdominal y pérdida de peso y antecedente de consumo excesivo de alcohol, se observa una lesión hipodensa en el surco entre la cabeza pancreática y el duodeno, confirmándose en la reconstrucción curva coronal, y que no causa obstrucción significativa del conducto pancreático principal ni del colédoco, lo cual sería algo atípico para un adenocarcinoma pancreático de este tamaño y en esta localización. La biopsia confirmó el diagnóstico de pancreatitis del surco. En el diagnóstico diferencial de la pancreatitis del surco, la distinción precisa entre la pancreatitis del surco y el adenocarcinoma de la cabeza pancreática suele ser difícil en las pruebas de imagen. Sin embargo, la ausencia de dilatación biliar marcada, con una elevación no significativa de las enzimas pancreáticas ni de los marcadores tumorales en presencia de una lesión mal definida en la cabeza pancreática, debe sugerir un diagnóstico diferente al de adenocarcinoma pancreático primario. Dentro de los diagnósticos diferenciales de la pancreatitis del surco, debemos de considerar la pancreatitis autoinmune, que se caracteriza por su cronicidad y patológicamente por un infiltrado inflamatorio que afecta a los conductos pancreáticos principales. Esta puede ser focal y presentar una masa en las imágenes transversales similar a la pancreatitis del surco, y en ocasiones puede afectar múltiples áreas del parénquima pancreático y se suele asociar a dilataciones del conducto pancreático principal. A diferencia de la pancreatitis del surco, esta no se asocia al consumo de alcohol y responde bien a los esteroides. Otro diagnóstico diferencial pues es el propio adenocarcinoma pancreático, el cual se va a caracterizar no solo por una lesión mal definida que condiciona distorsión de la arquitectura, también vamos a tener asociada a una dilatación marcada del conducto pancreático principal y atrofia pancreática. Entonces, ante una masa en la cabeza pancreática sin dilatación biliar marcada, debe hacernos pensar más allá del adenocarcinoma. Las hendiduras pancreáticas son variantes anatómicas que probablemente causen mayor confusión diagnóstica cuando se observan incidentalmente en pacientes sometidos a estudios de imagen por razones no relacionadas. El páncreas normal debemos de saber que tiene una superficie lobulada. En ocasiones la grasa peripancreática es atrapada en una hendidura o un pliegue profundo de estas lobulaciones, que pueden llegar a simular una lesión en las imágenes transversales y puede resultar en pruebas adicionales innecesarias. Tenemos el ejemplo de una tomografía en fase venosa portal obtenida con una colimación de 5 milímetros en una mujer de 64 años con hepatitis C crónica en seguimiento por carcinoma hepatocelular. Muestra una aparente lesión hipodensa en el páncreas, y en la imagen tomográfica obtenida con una colimación de 2.5 milímetros muestra que la aparente lesión es de densidad grasa compatible con grasa presente en una hendidura pancreática. El diagnóstico diferencial de la hendidura pancreática debe considerarse ante cualquier lesión pancreática pequeña aparente que se adoce en la superficie de la glándula y que generalmente puede confirmarse mediante el examen de tomografía sin contraste o de cortes finos. El consejo que debemos de tener en cuenta es que hay que considerar la posibilidad de una hendidura pancreática ante una lesión pancreática pequeña aparente que se adoce a la superficie de la glándula. Otro hallazgo común en las pruebas de imagen es la esteatosis hepática, y que puede llegar en ocasiones a dificultar la evaluación del aspecto del hígado. Y este se debe a una acumulación excesiva de triglicéridos en el interior de los hepatocitos. La etiología puede ser multivariada, desde lo nutricional hasta lo farmacológico, dividiéndose en dos grandes grupos: la esteatosis hepática no alcohólica y la esteatosis hepática alcohólica. Suele estar relacionada con la obesidad, la resistencia a la insulina o el síndrome metabólico, generalmente
generando acumulación de lípidos y una respuesta inflamatoria crónica que puede derivar en cirrosis. En imagen debemos de reconocer los 6 patrones radiológicos más frecuentes y tenemos entonces el patrón focal, difuso, perilesional, periportal, perivascular, subcapsular, multinodular, que con frecuencia esta nos causa un mayor error diagnóstico, la lobar. Algo que tenemos que considerar y tener siempre en cuenta son los niveles de atenuación normales de la glándula hepática, que va en un rango de 50 a 57 unidades Hounsfield y que va a disminuir en 1.6 unidades Hounsfield por gramo de grasa en cada gramo de hígado. En las siguientes diapositivas vamos a revisar cada uno de estos patrones. Comenzaremos con el patrón focal de esteatosis hepática, que es el patrón más común y generalmente se debe a variaciones en el aporte vascular conocidos como tercer aporte o tercer flujo de entrada y se refiere a las variantes anatómicas que provocan un flujo venoso adicional al hígado, además del doble aporte sanguíneo habitual a través de la vena porta y de la arteria hepática. Y este tercer aporte puede darse a través de un drenaje venoso gástrico aberrante, ya sea izquierdo o derecho, o a través de las venas epigástricas paraumbilicales o venas colecísticas. Los sitios típicos de esteatosis focal que debemos de tener en cuenta es adyacente al ligamento falciforme hasta un 92% en el segmento 4 o a ambos lados del ligamento falciforme hasta con una frecuencia de 1.5%, adyacente a la fosa vesicular o adyacente a la vena porta. Y la forma que pueden tener estas zonas de esteatosis focal pueden ser triangular, que es la más frecuente, ovoide o nodular, que puede condicionar con mayor frecuencia algún error diagnóstico. Lo más importante es que suelen observarse como pseudomasas sin efecto de volumen sobre las estructuras vasculares, además de tener márgenes bien definidos. La esteatosis hepática difusa no presenta un problema diagnóstico, teniendo en cuenta que el hígado normal va a presentar densidades de 50 a 57 unidades Hounsfield y en la tomografía sin contraste una densidad del parénquima hepático menor a los 40 unidades Hounsfield se debe de considerar esteatosis hepática o una diferencia de menos 10 unidades Hounsfield menos que el vaso. En la tomografía contrastada, en fase portal o adquirida a los 60 segundos, un diferencial entre hígado-vaso de menos 20 a menos 43 unidades Hounsfield también haría el diagnóstico de esteatosis hepática. La resonancia magnética en este caso tiene una mayor especificidad, hasta del 100%, y su diagnóstico suele realizarse en las secuencias T1 en fase y fuera de fase sin contraste. El hígado se va a visualizar discretamente de alta señal en las secuencias T1 en fase, observando una caída de señal en las imágenes fuera de fase por infiltración de grasa intracelular. La tomografía también suele tener una especificidad alta y en la fase simple los vasos intraparenquimatosos pueden parecer de mayor densidad al parénquima hepático. Se ha visto que el consumo de alcohol, la cirrosis alcohólica y la ingesta de corticoides pueden inducir a una esteatosis periportal o perivascular, que debe de distinguirse de otras patologías como la fibrosis, el edema o la hemorragia. En el ultrasonido habitualmente se va a observar como una zona circunscrita hiperecogénica geográfica cercana al hilo hepático, una localización bastante típica de esteatosis hepática, donde visualizamos además una vena hepática que atraviesa esta zona sin interrupción, lo cual es altamente sugestivo de infiltración grasa y un fuerte indicador de un comportamiento no masa. Hallazgos que se confirman en la tomografía computarizada visualizando una extensa área adyacente a los vasos portales derechos y que no condicionan distorsión vascular. Un ejemplo también de esteatosis perivascular a través de resonancia magnética en secuencias ponderadas en T1 en fase, fuera de fase y T2 con saturación grasa, donde se observa una hiperintensidad en ambos lados de la rama izquierda de la vena porta en fase, con una caída de señal
mucho más marcada en fuera de fase y una caída de señal moderada en la secuencia T2 con supresión grasa, no observándose alguna anomalía adicional. Una característica entonces importante de la infiltración grasa perivascular o periportal es la ausencia de distorsión vascular, que nos ayudaría mucho en el diagnóstico. La estatosis hepática subcapsular puede ser idiopática o frecuentemente suele ser secundaria a la administración de insulina en la diálisis peritoneal, utilizando este método para evitar las inyecciones subcutáneas. La insulina intraperitoneal se va a absorber por difusión a través del peritoneo visceral hacia el sistema venoso portal, exponiendo a los hepatocitos subcapsulares a una mayor concentración de insulina que el resto del hígado. La insulina pues va a favorecer la acumulación de triglicéridos y al desarrollo de esteatosis hepática subcapsular localizada. La gravedad de la esteatosis hepática subcapsular estará en relación a una mayor duración de la diálisis peritoneal y a una mayor dosis de insulina intraperitoneal. Habitualmente los pacientes suelen ser asintomáticos y se suelen diagnosticar de forma incidental. Este es el ejemplo de una mujer de 46 años con nefropatía diabética terminal en diálisis peritoneal con insulina intraperitoneal, a quien se le realizó un estudio de tomografía por dolor abdominal, documentándose múltiples áreas hipodensas en la periferia, así como adyacente al lóbulo caudado. Aunque inicialmente se sospechó que estos hallazgos se debían a infartos embólicos, ya que presentó dolor abdominal agudo, se observó que en los principales vasos, incluidas las venas porta, pues estaban permeables. Además, los pequeños vasos intralesionales también se encontraban permeables, lo que no es típico de un infarto hepático. Sin embargo, se le realizó un estudio de resonancia magnética en fase y fuera de fase, observando estas lesiones hiperintensas en fases con una caída de señal en las secuencias de fuera de fase, lo que confirma la presencia de esteatosis hepática subcapsular. En una tomografía con contraste de seguimiento a los 4 años después, pues muestra una resolución completa de la esteatosis hepática subcapsular. La aparición de esteatosis hepática de predominio subcapsular periférico es particularmente engañosa y el antecedente de administración de insulina intraperitoneal nos puede ayudar al diagnóstico. La esteatosis hepática multinodular suele ser un verdadero reto diagnóstico, ya que puede dar un aspecto pseudotumoral múltiple. Y por lo tanto debemos hacer el diagnóstico diferencial con el linfoma, sarcoidosis, abscesos, candidiasis, entre muchos otros diagnósticos diferenciales. Para esto nos podemos apoyar de la resonancia magnética, ya que se van a ver en imagen múltiples lesiones nodulares distribuidas por todo el parénquima. En la resonancia magnética es importante visualizar el comportamiento de las mismas. Este es el ejemplo de una esteatosis pseudotumoral múltiple en secuencias ponderadas en T1 en fase y fuera de fase, donde muestran múltiples lesiones de distribución aleatoria discretamente hiperintensas en fase, que muestran caída de señal o disminución de la señal en fuera de fase. Asimismo, estas lesiones se van a caracterizar por un borde aún más graso en la periferia de los islotes grasos. Esto es muy inconsistente, sin embargo, sí es patognomónico de una esteatosis hepática multinodular, mismas áreas que no muestran realce con el medio de contraste y en T2 con supresión grasa muestran una caída de señal moderada. Entonces, en imagen, la esteatosis pseudotumoral se debe de considerar cuando visualizamos múltiples lesiones de menos de 2 centímetros que tienen uniformidad de las lesiones con un realce muy similar al hígado y que tienen un borde aún más graso en la periferia de los islotes grasos. Por último, el patrón lobar de esteatosis hepática, que es una entidad muy poco frecuente y en ocasiones el diagnóstico se realiza con ultrasonido o tomografía, y ante la duda diagnóstica podemos apoyarnos con el estudio de resonancia magnética en secuencias de fase y fuera de fase. En la tomografía pues vamos a visualizar
áreas hipodensas extensas que afectan un lóbulo que no condicionan efecto de volumen en las estructuras vasculares se van a mostrar íntegras. Además, en las diferentes fases vasculares, estas no van a mostrar un realce. Otro hallazgo que podemos visualizar en el análisis de los estudios tomográficos de abdomen es la pseudolesión hipervascular de la fosa vesicular. En realidad se trata de un fenómeno perfusional y se produce por un drenaje venoso de la vesícula directamente hacia los sinusoides del parénquima hepático adyacente, generando un realce focal transitorio en la fase arterial que desaparece en fases posteriores. Entonces, si vemos un área hipervascular adyacente a la fosa vesicular, especialmente en los segmentos cuarto y quinto, que no persiste en la fase portal o en la fase venosa tardía, hay que pensar primero en una pseudolesión perfusional por drenaje venoso colecístico antes de llamarlo tumor. Las compresiones extrínsecas del parénquima hepático pueden simular lesiones subcapsulares, incluso depósitos metastásicos. Generalmente estas compresiones suelen ser secundarias a improntas costales o diafragmáticas, produciendo una disminución transitoria del flujo portal y con aumento compensatorio del flujo arterial. Este fenómeno es reversible al desaparecer la compresión. En la tomografía suelen observarse como una hipodensidad subcapsular bien definida con superficie hepática cóncava, principalmente en la fase portal. Habitualmente puede modificarse con los diferentes niveles de inspiración. Tenemos entonces aquí el ejemplo de una pseudolesión por compresión parenquimatosa. En la tomografía axial con contraste en fase venosa muestra una sutil hipodensidad subcapsular con una superficie cóncava debido a la compresión diafragmática. Otro ejemplo más en una tomografía donde se observa en el lóbulo derecho un área hiperdensa en fase arterial adyacente a la compresión que tiende a equilibrarse en la fase portal, donde se reconoce que está en relación con una impronta diafragmática. La revisión entonces de cortes continuos y de las reconstrucciones multiplanares nos pueden ayudar a identificar la impronta diafragmática o costal y así evitar interpretarla como una lesión hepática verdadera. El pseudolipoma de la vena cava inferior se refiere a una aparente presencia de grasa en la luz de la vena cava inferior a su paso a través del diafragma desde el hígado hacia la aurícula derecha. Esta apariencia realmente se debe a un artefacto de volumen parcial debido a que la capa de grasa que se encuentra sobre el lóbulo caudado y junto a la vena cava inferior. La vena cava pues se va a desviar hacia la derecha y dependiendo de la anatomía local y la fase respiratoria, la grasa sobre el lóbulo caudado puede tener un volumen parcial de tal manera que parezca estar dentro del vaso. Otro ejemplo, un poco aparentemente más grave, donde se observa un trombo y además aire intraluminal en vena cava inferior en un paciente con diálisis peritoneal, que en la evaluación de las reconstrucciones coronales observamos que se trata de un efecto de volumen parcial, ya que el aire peritoneal secundario a la diálisis peritoneal y parte del lóbulo caudado improntan la vena cava inferior y en los cortes continuos coronales pues documentamos que la vena cava inferior no muestra defectos de llenado. Entonces, para evitar errores diagnósticos y ante la sospecha de un efecto de volumen parcial, debemos de evaluar los cortes continuos y los reformateos multiplanares, lo que va a facilitar una evaluación más precisa. Otro hallazgo que puede simular un pseudotumor es el ligamento arqueado lateral prominente, que pueden observarse como nódulos de 1 centímetro que se proyectan hacia el espacio pararrenal posterior y que pueden simular una masa retroperitoneal o sugerir metástasis peritoneales. Cuando se presentan de forma bilateral, pues facilita la diferenciación de la enfermedad, pero cuando son unilaterales, la continuidad curvilínea en forma de banda con el diafragma es una pista útil. En ocasiones, las metástasis pleurales profundas en el receso costofrénico puede ser difícil de distinguir del ligamento arqueado lateral, aunque la correlación con imágenes previas o con una tomografía por emisión de positrones
puede ayudar así el diagnóstico, así como el análisis de los cortes continuos y reformateos multiplanares va a facilitar nuestra evaluación. La litesis vesicular de cálculos de colesterol puro. Debemos de recordar que varios factores influyen sobre la apariencia de los cálculos biliares en la tomografía, pero el determinante principal es la composición. Habitualmente, los cálculos biliares están compuestos por pigmento biliar, colesterol y calcio, y sus densidades dependen de la cantidad de cada elemento presente. En general, el calcio va a aumentar la densidad del cálculo. Hasta el 60% de los cálculos biliares son atribuidos al calcio y estos se van a observar en tomografía hiperdensos. Los cálculos de composición mixta con menos calcio pueden tener una densidad igual a la bilis, dificultando su visualización por tomografía, pero cuando los cálculos son de colesterol puro, en muchas ocasiones se pueden visualizar hipodensos en tomografía y en ojos inexpertos pueden tener un aspecto similar al aire, dando un diagnóstico erróneo de colecistitis enfisematosa. Aquí lo ideal sería medir las densidades que nos van a dar densidades negativas, observar la distribución que puede tener una distribución difusa o se pueden encontrar en sitios declives, además de tener una morfología geométrica. Recordando así que la colecistitis enfisematosa pues va a ser la presencia de aire que va a delimitar la pared de la vesícula biliar, además de que podemos encontrar aire dentro de la luz y pueden llegar a formar niveles hidroaéreos. Al medir las densidades nos van a dar densidades de -1000. Un pseudotumor suprarrenal debido a una posición horizontal puede simular un tumor verdadero de la glándula suprarrenal, lo que puede provocar estudios adicionales innecesarios y ansiedad en el paciente. Este pseudotumor se presenta principalmente como un hallazgo incidental y en las imágenes axiales de la tomografía, por lo que se recomienda una evaluación de las imágenes multiplanares con cortes milimétricos para documentar si existe o no tumor suprarrenal. Y por último, hablaremos de los realces del útero. A pesar de que la tomografía computarizada no suele recomendarse como prueba de imagen de primera línea para los trastornos de la pelvis femenina, sin embargo, la tomografía sí suele ser la modalidad de elección para evaluar anomalías pélvicas no ginecológicas, donde se evalúan invariablemente todos los órganos pélvicos, especialmente en situaciones de urgencia. Los hallazgos incidentales del realce de contraste uterino y cervical en estos casos pueden confundirse fácilmente con patología, por lo que hay que familiarizarse con los patrones de realce y estos patrones del cuerpo y cuello uterino dependen mucho de la edad, de la fase menstrual, del estado gestacional, de las variantes anatómicas, de los vasos del endometrio, gasto cardíaco y tiempo de inyección de contraste. Tenemos 4 tipos de realce uterino que podemos visualizar en la tomografía. El primero, llamado tipo 1A, que es subendometrial fino, donde vamos a ver, como su nombre lo dice, una fina línea de realce de contraste que delimita el canal endometrial. El tipo 1B va a ser un realce subendometrial grueso, una línea finalmente gruesa que delimita el canal endometrial. El 1C, el realce subendometrial y una capa periférica del miometrio externo. El tipo 2 va a ser un realce normal, difuso y homogéneo. Y el realce tipo 3, un realce miometrial, difuso, mínimo y homogéneo que casi es exclusivo de las mujeres posmenopáusicas. Y el tipo 4 es un realce miometrial heterogéneo y parchado. Y ante este patrón, pues resulta más difícil distinguir el canal endometrial del miometrio. Por lo tanto, en ocasiones, este tipo de realce nos puede condicionar duda diagnóstica.
En la tomografía, así como en todos los métodos diagnósticos, una imagen puede parecer una lesión sin serlo. Nuestro reto no es solamente detectar patología, sino saber reconocer aquellas que las imitan. Por eso, ante cualquier hallazgo, debemos detenernos, revisar, correlacionar y cuestionar. Reconocer una pseudolesión también es hacer un diagnóstico correcto. Muchísimas gracias.